Leonardo Jaramillo, quien es el director de mitigación del cambio climático del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Con él vamos a dialogar sobre la situación climática y la energía que estamos pasando actualmente en el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radiovisión Manaví 650 AM, quien le habla Tanya Zambrano, y en estudios me acompaña el licenciado Roberto Reyes. Un gusto. Para iniciar en el desarrollo de este espacio de entrevista, Leonardo, ¿cuál es el estado actual de la situación climática en el país? Bueno, muy buenos días con todos. Por favor, me confirman si me escuchan bien. Sí, le escuchamos muy bien. Perfecto, muy amable. Bueno, gracias por la entrevista a los radio escuchas, radio oyentes. Un saludo cordial y afectivo desde nuestra ministra Inés Manzano, quien lidera la cartera de Estado del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y bueno, ahora también del Ministerio de Energía. Efectivamente, los pronósticos, bueno, dentro del Ministerio del Ambiente, como ustedes lo pueden saber, está el Instituto de Meteorología, Hidrología y INAMI, quien es el órgano rector de los temas de la data climática a nivel nacional. Y bueno, y de acuerdo a los pronósticos que hemos tenido desde las últimas semanas, se puede decir que entre esta semana que sigue y la siguiente, básicamente, por ejemplo, en la región litoral, se presentarán precipitaciones muy leves, en especial en la parte interior de las provincias. Por ejemplo, en la parte sierra, por ejemplo, se prevé que continúen las altas temperaturas y la radiación UV, y en la parte de la región oriental, más o menos, que se presentarían eventos de precipitación, pero muy variables. En realidad, los pronósticos, de acuerdo a lo que nos ha dicho, de acuerdo a la data climática y a los análisis tanto de los datos nacionales como de los satélites también, eh, todavía la problemática, esto hay que ser muy sincero, la problemática puede seguir avanzando con el tema de las lluvias, ya que no se registran precipitaciones, al menos en lo que resta de esta semana y de la próxima. Probablemente de la última semana o de los últimos días se espera algunas variaciones, que exista mayor humedad y que tal vez pueda provocar algunas lluvias, y esperemos que sea así, para poder un poco ya ir saliendo de estos episodios. Hay que tomar en cuenta que, como en algunos casos lo hemos mencionado, que esta crisis que vemos en temas de déficit hídrico y de parte de sequía, no lo habíamos vivido 61 años atrás, básicamente, ¿no? Y claro, por las gestiones que en gobiernos anteriores se han hecho, ¿no? Entonces ahora estamos adoleciendo esta problemática que lo tenemos al problema, ahora hay que actuar. Esa es una de las premisas que desde el gobierno y desde el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que también la ministra lidera el COEM, se ha tenido. Y bueno, las acciones estamos implementándolas, se está gestionando recursos económicos de cooperación internacional en el sentido de proyectos de adaptación al cambio climático. Eso es un tema súper importante. Dentro del ministerio hay una subsecretaría de cambio climático. Dentro de esta subsecretaría de cambio climático hay direcciones que se encargan. Una de ellas es la que está enfocada directamente a temas de adaptación al cambio climático. ¿Qué es adaptación? Reducir las vulnerabilidades ante una amenaza climática y más bien incrementar esa capacidad adaptativa de las poblaciones y de los medios de vida para que puedan estar preparados para episodios como estos. Entonces, se están habiendo proyectos, se está gestionando proyectos, se espera que dentro de estos 11 meses de gobierno, básicamente, se ha gestionado una cartera de proyectos que se implementarán en los próximos años. Y eso también hay que ser muy objetivos y claros, que si bien es cierto, hay acciones que se puede hacer y que se las está haciendo ahora de manera contundente y muy eficaz, pero también los proyectos tendrán resultados. Cuando se empiecen a implementar los proyectos, tendrán resultados. Acciones a corto plazo, pero hay acciones también, incluso las más importantes, que se desarrollarán a largo plazo de acuerdo a lo que se haga ahora, pero unos resultados a largo plazo. Nosotros dentro del ministerio, con una cartera de Estado que se espera que se implemente ya desde el próximo año, que se empiecen a implementar proyectos, estaríamos hablando de alrededor de unos 80, 90 millones solo de temas de cooperación internacional relacionados a cambio climático, que se relacionan a temas de que efectivamente el Ecuador demuestre que las acciones que está pasando es por un tema de clima, de un fenómeno climático, de una amenaza climática, que en este caso, bueno, pues es la sequía. Dentro del Ecuador tenemos registrado 4 amenazas climáticas, una de ellas es la sequía, y con base a eso, obviamente, los proyectos están dirigidos a contrarrestar este tipo de amenazas climáticas para mejorar las condiciones de vida, obviamente, de la población y también de los medios de vida, como anteriormente lo mencionaba. Estamos muy preocupados, entiendo de que el tema climático es algo cíclico
y que, como usted lo mencionábamos, no pasábamos por esto hace aproximadamente más de 60 años. Es por ello de que es esencial tener un análisis sobre todos los aspectos técnicos y los desafíos sociales y económicos que estamos viviendo en el Ecuador por los cambios climáticos y también por el tema de la transición energética. Ahora, Leonardo, nos mencionaba sobre la cooperación internacional, rápidamente hablaba sobre el impacto social, sobre las políticas y programas que se están dando por parte del Ministerio, pero hablemos, vamos ampliando cada uno de estos puntos para que nuestros oyentes y televidentes tengan una imagen más clara de la situación que estamos viviendo en el país. Al inicio, inicié preguntándote sobre el cambio climático, sobre el estado actual, porque para nosotros, desde acá, desde la provincia de Manabí, es importante entender cuáles han sido los avances y los logros por parte del Ministerio en temas de las políticas de mitigación del cambio climático en los últimos años, el trabajo que ustedes han estado realizando. Entonces, quería consultarte, partiendo desde este punto, ¿cuál es el papel de transición ecológica? O sea, dentro de la agenda climática que existe a nivel mundial, ¿cuál es el punto que nosotros como país nos estamos adaptando y como ministerio? Muy buena pregunta. A ver, voy a empezar, si me permiten explayar, ustedes me cortan si es que me estoy explayando mucho, demorando mucho en las respuestas. Efectivamente, bueno, dentro del Ministerio del Ambiente, como institución rectora en temas de cambio climático, hay políticas públicas que se han desarrollado desde hace muchos años atrás y que en este gobierno incluso ya se han planeado. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, donde se define cuáles son los sectores priorizados, tanto para la adaptación como para la mitigación. Son dos componentes. Cuando hablamos, como les mencionaba, de adaptación, reducir vulnerabilidad, incrementar la capacidad adaptativa. Cuando hablamos de mitigación en temas de cambio climático, estamos hablando netamente de la reducción de los gases de efecto invernadero. Eso es básicamente como la diferencia muy general que podemos mencionar. Tenemos también el Plan Nacional de Adaptación, tenemos el Plan Nacional de Mitigación, tenemos la Contribución Nacional determinada a nivel nacional, que es uno de los documentos súper importantes donde nosotros reflejamos cuáles son los compromisos del país ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que el Ecuador se está comprometiendo para tanto para acciones de adaptación como para acciones de mitigación. Y tenemos también, hay algunos documentos, pero los voy a mencionar solo, digamos, como los principales en cuales se rige la política pública a nivel nacional en temas de cambio climático. Y también tenemos uno que está relacionado también, por ejemplo, el Plan Nacional de Sequía, que es otro de los documentos y que en la actualidad ya se tiene que empezar a trabajar en la actualización, ya básicamente con algunas acciones concretas que nos deja experiencias. Entonces, esa es la política a nivel nacional en la cual se rige básicamente las acciones, ¿no? Obviamente enmarcado a procesos internacionales como el Acuerdo de París al que nosotros somos parte. Eso por un lado. Ahora bien, a partir de esos documentos de política pública que se rigen a temas internacionales, ¿no? A la Convención, al Acuerdo de París, el Ecuador trabaja dentro de la adaptación, trabaja en temas que se llama un tema muy importante que es los estudios de riesgo climático, que cada vez son mucho más robustos, que ahí tiene que ver, ahí entra un término que ahora se está trabajando, que es mucho la transparencia climática. Entonces, en estos estudios de riesgo climático, el Ecuador a nivel, y estamos, digamos, en los estudios, le llamamos a nivel interno de fase 3, es decir, que ya son estudios que cada vez van robusteciéndose con información, tanto física, tanto económica, tanto social, entonces cada vez son más robustos. Esto quiere decir que se puede definir con mayor precisión cuáles son estas áreas a nivel nacional, dependiendo de las 4 amenazas climáticas que el Ecuador tiene registrado: sequía, lluvias intensas, temperatura y heladas. Esas son las 4 amenazas climáticas que dentro del país se ha registrado en la 4ª Comunicación Nacional de Cambio Climático y que ahora estamos trabajando en la 5ª Comunicación Nacional de Cambio Climático también para presentar a la Convención. Ese era uno de los otros documentos importantes que estamos trabajando. Entonces, a partir de estos análisis de riesgo climático es que el Ecuador nos permite a nosotros definir en dónde debemos intervenir, porque nosotros no podemos decir, ok, nosotros como Ecuador queremos intervenir en esta zona, entonces
la cooperación, los mayores financistas en temas de cambio climático nos dicen, ok, pero justifícame que lo que tú quieres hacer es porque realmente estamos trabajando en temas de cambio climático, que ustedes se están adaptando y que ustedes están mitigando las acciones en cambio climático. Entonces, claro, ahí viene todo un proceso, un concepto que se llama racionalidad climática, que es este concepto que a nosotros nos permite definir, ok, nosotros hemos hecho los estudios de riesgo climático con la data a nivel nacional. Podemos definir cuáles son esas zonas, esas provincias, por ejemplo, las provincias, en temas, por ejemplo, teniendo en cuenta la amenaza climática, la sequía, por ejemplo. Entonces tenemos provincia de Manabí, tenemos provincia de Guayas, tenemos provincia de Santa Elena, parte de la Sierra Centro, parte de la Sierra Sur, Loja, Azuay. Entonces, estos estudios, de acuerdo a una unidad de análisis, ¿qué es lo que vamos a analizar? Nos permite definir, ok, de acuerdo a nuestra unidad de análisis, el Ecuador tiene que trabajar, por ejemplo, en temas de amenaza climática, de sequía, en tales provincias. Perfecto. ¿Cuál es la racionalidad climática? Aquí tienes nuestros estudios de riesgo climático y efectivamente nosotros estamos transparentando la información que nosotros requerimos recursos porque hay definido zonas priorizadas. Pero entonces, claro, hay zonas priorizadas nivel 1, nivel 2 o alta, medio, baja, como se lo sabe denominar. Y a partir de eso, ya, una vez que tenemos los estudios de riesgo climático, vamos a definir cuáles son esas medidas de adaptación al cambio climático que tenemos que implementar por territorio, porque no toda la misma realidad, aunque están adoleciendo de una amenaza climática que es la sequía, la misma realidad de la provincia de Manabí probablemente no sea la misma realidad de la provincia de Loja, que son dos extremos diferentes, ¿no? Entonces hay que llegar con esas medidas de adaptación de acuerdo a las realidades locales, tanto económicas, sociales, ambientales, y ahí sí podemos nosotros definir, ok, estudios de riesgo climático, ok, definimos medidas de adaptación de acuerdo a las realidades locales, ok, entonces vamos desmenuzando y bajando un poco más, ok, ¿con quién tenemos que definir? Gobiernos locales, ok, vamos a definir también con productores, ¿con quién tenemos que articularnos? Entonces es una serie y un proceso bastante, porque por ejemplo los estudios de riesgo climático, si bien tenemos, y también con esos estudios nosotros nos respaldamos para gestionar los recursos climáticos. Esto es un proceso también que lleva su tiempo, no es que nosotros tenemos estudios, data, no sé, justificamos y que ya el recurso económico llega. No, obviamente los mayores financistas, la Convención, el Fondo Global para el Medio Ambiente, el Fondo del Clima, tienen su proceso, digamos, de revisión, pero todos estos procesos hemos gestionado básicamente desde que empezó este gobierno y bueno, ventajosamente unos ya salieron, como por ejemplo un proyecto de 30 millones de dólares, si no mal recuerdo, que está relacionado a temas de manglares, de adaptación, y en los próximos años tendremos una cartera de Estado, como lo había mencionado, de 80 a 90 millones de dólares en proyectos de adaptación y que están destinados únicamente para establecer. Y cuando hablamos de adaptación, ¿qué medidas de adaptación? Ustedes me dicen, ¿pero qué son medidas de adaptación? Ok, una medida de adaptación son temas de conservación, son temas de restauración ecológica, medidas de adaptación es tema de almacenamiento de agua, sistemas de riego, todos esos temas, hablando, por ejemplo, en la parte productiva, digamos, de territorio. También hay medidas de adaptación en la parte de ciudades, en la parte citadina, donde hay proyectos que también se concentran a ese tipo de enfoques o ese tipo de unidad de análisis para poder. Pero dentro del ministerio, los procesos que estamos trabajando, no todos, también se concentran en la parte de ciudades, ¿no? También manejo de residuos, que no son, digamos, la competencia, pero son procesos que nosotros los vinculamos a temas de adaptación o de cambio climático y damos también ese tinte para que puedan irse desarrollando estos procesos y estos proyectos con esta justificación y esta racionalidad climática que nosotros mencionamos. Ahora, con el tema de cuál es la parte que nosotros a nivel nacional e internacional, en este año se celebra, digo se celebra porque así es el término que se lo denomina a la COP, la Conferencia de las Partes en Bakú, Azerbaiyán, que es la COP29, y bueno, ahí es donde se negocia, se negocia en el sentido de que, ok, se define cuáles son las prioridades, principalmente los países en vías de desarrollo, y se dice, todos los países, bueno, hay grupos de negociaciones, tanto a nivel nacional como grupos a nivel internacional, donde se definen líneas que en este caso nosotros como país en vías de desarrollo, como nosotros somos un país de adaptarnos, ¿no? Si bien es cierto, realizamos acciones de mitigación para reducir gases de efecto invernadero, pero el Ecuador no llega ni al 1% de que contribuye, entre comillas, de gases de efecto invernadero de lo que es a nivel mundial. Entonces nosotros realmente somos un país de adaptación, porque se maneja un término, en temas de cambio climático se maneja una frase que es responsabilidades comunes, pero diferenciadas. O sea, si bien es cierto, tenemos que apoyar, pero no, el tema del cambio climático nos va a afectar a nosotros de manera
de manera diferente a como es una potencia, digamos, una potencia mundial. Y claro, los recursos que deben llegar a los países de vías de desarrollo deben ser más a los otros países que no son tan, incluso que son mayores emisores en gases de efecto invernadero. Entonces se maneja una serie de conceptos, una serie de análisis y de negociaciones para que los recursos efectivamente lleguen a los países que estamos adoleciendo más el tema de cambio climático y que somos países en adaptación, que principalmente somos los de la región sur de América del Sur. Eso. Bastante amplia la respuesta y le agradezco por ello. Ahora, me surgen otras dudas. Ya estamos hablando de que el ministerio está buscando tener iniciativas para promover otro tipo de energías, para reducir las emisiones de carbono en los próximos años, y ese es el trabajo que ustedes están ampliando. Pero, ¿cuál sería el plan por parte de ustedes para asesorar en la reducción de la dependencia de fuentes de energías no renovables? Estamos hablando de que nosotros como país ya no podemos depender de las hidroeléctricas por el mismo hecho de la situación climática, y ahora ingreso a esa parte medular de la entrevista. Desde el análisis, los estudios como Ministerio de Ambiente, ¿cuál sería la proyección para el país para evitar el impacto social y económico que estamos sufriendo ahora? Y bueno, el tema de, efectivamente, ahora se está viendo energías alternativas, ¿no? Con la experiencia que nos ha dado todo este episodio, es una premisa desde el ministerio, desde el gobierno, ¿no? Del Ministerio del Ambiente, sino desde el gobierno, poder ya definir energías o procesos alternativos que ya no nos hagan depender solo de una fuente, en este caso de las hidroeléctricas, por ejemplo. Nosotros como Ministerio del Ambiente trabajamos en temas de la coordinación y articulación con los órganos, o mejor dicho, con los ministerios, en este caso, rectores de cada política. Entonces, nosotros como Ministerio del Ambiente trabajamos con el Ministerio de Energía, por ejemplo, para definir cuáles son sus acciones, cuáles son esas iniciativas, esos proyectos relevantes que pueden entrar a un documento que es lo que lo mencionaba, la primera contribución nacional determinada a nivel nacional. ¿Y por qué nosotros trabajamos? Porque con estos procesos que nosotros, con esos procesos o proyectos que desde el Ministerio, por ejemplo, de Energía, me dicen, ¿sabe qué? Nosotros vamos a trabajar en esta hidroeléctrica, ok. Esa hidroeléctrica, ese proyecto, nosotros lo instauramos dentro de la contribución nacional determinada a nivel nacional, que es un reporte a la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, y ahí se refleja lo que el país a nivel nacional se está haciendo, y es donde se puede, la contribución nacional determinada es un documento donde se puede reflejar las acciones que está haciendo o que desea hacer el país, y que para poderla realizar necesitamos también financiamiento climático. Si nosotros como país nos definimos que, ok, nosotros estas acciones para hacer esta hidroeléctrica o esta termoeléctrica, como se lo definan en energías alternativas, o estos paneles solares, ya tenemos el recurso, pero para poder hacer este proyecto macro, yo necesito también el recurso financiero internacional, porque si no, no puedo llegar realmente a la parte del financiamiento. Entonces, esa parte es súper importante porque nosotros debemos tenerla en cuenta, porque ahí en este documento de cooperación internacional es donde nosotros reflejamos todas las acciones y podemos conseguir financiamiento siempre y cuando tengamos bien definido el proceso, bien definido la reportería, bien definidos los datos, justificando bien esta racionalidad climática. Pero efectivamente, seguimos trabajando nosotros como órganos rectores, Ministerio del Ambiente como órgano rector en temas de cambio climático, articulamos con el Ministerio Rector, en este caso, de lo que estemos trabajando, si es temas de agricultura, obviamente con el Ministerio de Agricultura, si es temas de energía, con el Ministerio de Energía, y asesoramos cuáles son estas dinámicas a nivel internacional en temas de cambio climático y cómo se puede reflejar la necesidad en estos documentos de política para poder conseguir el financiamiento. Y eso es lo que ahora actualmente estamos trabajando en la elaboración de la segunda contribución nacional determinada, donde hay acciones que desde el Ministerio de Energía se ha establecido y se ha plasmado dentro de este documento que se van a realizar estas energías alternativas ya para los próximos años. Es impactante todo lo que nos está hablando. Ahora, en el tema de la educación y la conciencia ciudadana, porque también es otro punto medular. Actualmente la ciudadanía nos dejamos llevar por las emociones, por la falta de energía, y no hacemos conciencia de las afectaciones que estamos viviendo. ¿Qué rol
juega la concientización en la lucha contra el cambio climático? ¿Cómo incluir a sectores importantes como la parte de la academia, en sectores de mujeres, en fin? O sea, ¿existen algún tipo de programas específicos para educar a la ciudadanía actualmente por parte del ministerio? Sí, yo creo que cada pregunta me haces para poderme explayar muchísimo más, así que ahí me van cortando igual, de igual manera. Efectivamente, a ver, en temas de cómo se socializa, bueno, todos los documentos, como es parte de la política, todos los documentos de política pública a nivel de cambio climático y a nivel de todos los documentos, en realidad, valga la redundancia, todos se generan bajo una acción participativa de todos los sectores, sector privado, público, academia, organizaciones y pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, hay algunos procesos que dentro de los temas de cambio climático se siguen y se seguirán haciendo de manera articulada. Por ejemplo, en temas de que está muy relacionado, en las próximas semanas tenemos un espacio que lo denominamos el lanzamiento de la mesa de trabajo de Red Más. Red Más significa reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Entonces, en este espacio podremos nosotros definir cuáles son esas necesidades. Y en este espacio está todo estos sectores que te menciono, porque es un espacio de debate, es un espacio de conocimiento, es un espacio de proponer. Entonces, todo este tipo de acciones, este tipo de iniciativas y este tipo de información van a permitir de que los instrumentos de política pública sean más robustos en cuanto a las necesidades locales. Entonces, por eso son súper importantes estos temas. Eso por un lado. Ahora, por el otro, en temas de cómo se incluye también a la mujer. Nosotros tenemos, a nivel nacional, se lanzó este año el Plan Nacional, el Plan Nacional, el Plan de Género y Cambio Climático, así se lo denomina, Plan de Género y Cambio Climático. Entonces, esto también es un instrumento de política que nos rige cómo el Ecuador debe transitar en temas de la inclusión de género, interculturalidad e interseccionalidad, cómo el Ecuador debe relacionarlos desde los ministerios en temas de cambio climático. Obviamente hay la rectoría en temas de género a nivel nacional, pero efectivamente nosotros tenemos documentos que siguen avanzando y que siguen teniendo esta proyección de poder articular y poder tener la participación de todos. El que te digo, el documento de plan de género y cambio climático, es un documento que ha sido trabajado, que fue trabajado durante mucho tiempo, muy participativo, y que ahora nos está rigiendo el tema para poder nosotros trabajar con grupos vulnerables en temas de mujeres relacionados al cambio, porque ya saben que los efectos del cambio climático son diferenciados para hombres y mujeres, principalmente en el territorio, en la parte productiva. Estamos llegando ya a la parte final y siento que nos hace falta mucho tiempo para poder seguir ampliando, porque es muy amplio dialogar en cada uno de estos temas. Sería ya esencial preguntarle si la experiencia de otros países podrían ayudarnos como ejemplo para el trabajo que se está desarrollando por parte del ministerio. Es decir, usted mencionaba al inicio sobre el tema de la cooperación internacional. Entonces, ¿de qué manera se estaría colaborando como el ministerio con otros países o con otras instituciones de instancias internacionales en los temas climáticos? Sí, bueno, y solo anteriormente, disculpa, me olvidé de responder el tema de la participación ciudadana. Sí, efectivamente, de la concientización es un tema súper importante. Si bien es cierto, desde los gobiernos tenemos la responsabilidad de tomar acciones, pero desde la parte ciudadana es súper importante de que también pueda, con acciones pequeñas, tanto desde la parte del hogar, tanto de la parte de los trabajos, de la parte citadina en sí de las ciudades, como desde la parte de los territorios, la colaboración, el esfuerzo así sea mínimo, a nosotros nos sirve como país realmente para poder llegar y adaptarnos a los temas de cambio climático. Eso por un lado. Y ahora por el otro, efectivamente, se está definiendo algunas experiencias a nivel nacional, por ejemplo, en el tema de incendios forestales, se ha tenido dentro del ministerio hay dos programas súper importantes, que es el de Restauración Nacional, que lo maneja la Subsecretaría de Patrimonio Natural, y también el programa Amazonía Sin Fuegos. Estos dos programas y proyectos se activaron muy fuerte cuando pasó el tema de los incendios, y ahora definiendo cuáles son las acciones que se deben hacer a nivel de restauración a nivel nacional, y priorizando estas zonas donde principalmente están las cuencas hidrográficas abastecedoras de agua. Pero respondiendo a la pregunta, sí, hay interacciones para, por ejemplo, de Chile, no sé definir cuál es esta política que ellos desde hace muchos años atrás en temas de incendios forestales han venido trabajando de acuerdo a la experiencia, porque Chile es uno de los países con mayor índice de incendios por todo
las plantaciones forestales que se hicieron de pino y eucalipto, por ejemplo. Entonces, ese tipo de acciones para, llamémoslo entre comillas, no cometer estos mismos errores, estamos teniendo conversaciones como para saber cuáles son esta gobernanza, cuáles son estas políticas, cuáles son esta reglamentación que puede haber para no volver a pasar lo que pasamos, por ejemplo, acá en Quito, el tema de los incendios que se dio en una zona de Quito, de la ciudad, pero que fueron zonas que en su debido momento, como 40, no sé, 30, 40 años atrás, quién sabe más, fueron restauradas con pino y eucalipto, que eso se convirtió en una chispa. Básicamente alguien podía prender un fósforo y eso pasó lo que pasó, y que efectivamente se dio por personas malintencionadas, ¿no? Eso también en temas de restauración, en temas de energías alternativas, asesorando, ¿no? Nuestra ministra cada vez está un poco a la vanguardia de los temas para poder articular y para saber definir cuáles son las mejores acciones en este punto para que tengan los mejores resultados en un proceso a nivel programático. Eso es lo que es súper importante, que los resultados que se hagan probablemente es obviamente para combatir la problemática, pero muchos de ellos también van a ser para nuestras generaciones venideras, para que lo que nosotros actualmente, teniendo esta responsabilidad actual y esta responsabilidad como gobierno y ministerios de hacer acciones, tal vez no lo veamos ahora, sino lo veamos a futuro, pero eso es nuestra responsabilidad como seres, como instituciones públicas para poder seguir avanzando. Muchísimas gracias, agradezco enormemente este espacio, es enriquecedor conocer y asimismo indicarle de que estamos prestos para tener más entrevistas. Gracias, Leonardo, conozco de que están a 1000 ahora con todo lo que estamos pasando. Es una situación muy crítica, lo anunciaba la señora encargada, Inés Manzano, la señora ministra de Energía encargada, y ella hacía una explicación y hablaba de que el tema climático está tan variante, de que no pueden especificar una acción porque dependemos mucho de las condiciones climáticas, y esta entrevista fue muy oportuna para entender aquello. Ya en la parte final, tu mensaje, tu reflexión a nuestros oyentes y televidentes. Bueno, nada más agradeciendo por la entrevista. Es importante que desde la ciudadanía se conozca qué es lo que está haciendo el ministerio, qué es lo que está haciendo el gobierno, y aparte cuáles son estos instrumentos que tenemos ahora para combatir este fenómeno, cuáles son la gestión de la política pública en la que debemos enmarcarnos para seguir avanzando. Así que es menester del Ministerio del Ambiente seguir avanzando, seguir proponiendo, seguir gestionando los recursos y también procesos, hojas de ruta para poder hacer efectivo todo lo que nosotros estamos pensando estratégicamente en beneficio de la población, pero también requerimos, como le había mencionado, de la ayuda, del compromiso a nivel de la ciudadanía para poder seguir avanzando. Es un problema que nos atañe a todos, que nos convoca a todos a reflexionar, a tomar acción, y bueno, que esperemos que en los futuros, en los próximos años, con las acciones que ahora hagamos, no volvamos a pasar nuevamente, pero siempre necesitamos del compromiso a nivel institucional, obviamente, de nosotros, pero también de la ciudadanía. Así que muchísimas gracias, un saludo nuevamente cordial de nuestra ministra Inés Manzano, que todos los días estamos esforzando, teniendo reuniones y articulaciones para poder liderar y sacar de mejor manera toda esta problemática que el país está viviendo, con decisiones efectivas y decisiones responsables, obviamente. Muchísimas gracias, Leonardo, muchísimas gracias por este espacio. Gracias.